Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a presentar el día de hoy. El webinar llamado Análisis técnico con indicadores y osciladores. Vamos a analizar una muestra de algunos indicadores y osciladores más utilizados en cuanto al factor de trading. Obviamente vamos a explicar su interpretación y algunos puntos de valor que les podrían probablemente ser útiles. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, para toda la región LATAM, y para mí es un gusto saludarlos nuevamente a este nuevo webinar que estamos compartiendo para ustedes. En cuanto a, como cada sesión, mencionarles que todo lo que vamos a ver es con el fin único, exclusivo de abarcar temas educativos, temas formativos, informativos en muchas ocasiones, y para nada se trata de lo que sea un consejo de inversión, señales de trading, estrategia a implementar, ni nada por el estilo. Al contrario, el enfoque principal es educativo, formativo, y cualquier situación, por favor, hago la invitación para que cualquier duda nos la pongan en el chat. Veo que ya son varios los asistentes que nos vamos conectando. Y por favor, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo, de todos modos vamos a dar una parte al final del webinar para que se puedan abordar todas las preguntas, pero si por ahí tienen una dentro del tema puntual que estemos viendo, tengan toda la confianza de ponerla en el chat y la vamos a ir abordando, ¿vale? Entonces, eh, pido, antes de iniciar formalmente, pido su apoyo para que me comenten en el chat o en la parte de preguntas si se escucha correctamente, si mi imagen se ve correctamente, si mi presentación se ve correctamente, para que podamos iniciar. Entonces, por ahí también coméntenme de dónde nos visitan, de dónde se están conectando, cosas ahí también para generar un poquito de conversación. Para nosotros es un gusto saludarlos. ¿Vale? Entonces los leo. Y cualquier duda, también importante mencionar que todas son dudas valiosas, todas son dudas interesantes, importantes. Por favor, coméntenlas conforme se vayan presentando. Antes de iniciar, mira, hola Nati desde Cancún, se escucha y se ve bien. Perfecto, Natalia, un gusto saludarte. Un saludo hasta Cancún y muchas gracias por tu confirmación. Eh, Antes de iniciar, también comentarles un poquito de mí. Yo soy, como les decía, analista de mercados financieros. En lo formativo soy licenciado en administración y tengo una maestría en finanzas. En la parte profesional tengo aproximadamente 6 años de carrera en cuanto al análisis bursátil, análisis de mercados, análisis de portafolios de inversión, gestión de riesgo, etcétera. Y he tenido la oportunidad de estar colaborando con diversas empresas ya en cuanto al tema de análisis y gestión, pero también en la parte educativa. Entonces, también para que me conozcan un poquito y con eso estaremos empezando, ¿vale? Entonces, al parecer ya nos estamos conectando y solo un tema más para ajustar. Eh, y empezamos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a entender un poquito qué son los indicadores y los osciladores técnicos, su relación obviamente con el análisis técnico. Vamos a ver una clasificación que me parece muy interesante y quisiera compartirles de los indicadores según su función, ya verán ustedes a qué me refiero. Y vamos a hacer un análisis por grupo y ejemplos prácticos. Por lo tanto, el día de hoy no solo vamos a hablar de la teoría y de algunas diapositivas, sino también vamos a tener este contacto con el MetaTrader, que es muy importante ya cuando empezamos a hacer operaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué son indicadores y osciladores técnicos? Me voy a apoyar un poquito en el concepto y después voy a profundizar. Los indicadores y osciladores son herramientas de análisis técnico que son calculadas con base en la estadística y comportamiento histórico del precio. Dichas herramientas son ampliamente utilizadas debido a que proporcionan un entendimiento mayor del comportamiento de los precios
y en cuanto a la interpretación ayudan a identificar señales puntuales de pronóstico, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante de este concepto? Primer punto, que tanto los indicadores como los osciladores, en su gran mayoría, me atrevo a decir, si no en su totalidad, pero en su gran mayoría por lo menos, todos están basados en la estadística. Quiere decir que están basados en los precios. ¿Qué toman de los precios? Obviamente cada indicador pues toma sus vertientes para su propia conformación, pero al final van a tomar los precios de apertura en algunos casos, sobre todo los precios de cierre. Muchos de estos toman los valores máximos y mínimos de cada periodo, de cada cierre de lo que estemos analizando, y empiezan a hacer una serie de cálculos matemáticos, todos están basados en la estadística y en la matemática, para que al final pues tengan un resultado puntual que ya los veremos conforme a la interpretación, ¿vale? Pero primer punto muy importante, y sí quisiera enfatizarlo, todos los indicadores y osciladores están basados en la estadística y en la matemática. No por eso son difíciles de interpretar, al contrario, realmente su interpretación es muy sencilla, pero la conformación son modelos matemáticos que tienen un fundamento, que no solo están ahí por estar, sino que realmente tienen todo un marco teórico detrás y que por tal motivo, por su asertividad, por su entendimiento, por lo que en el segundo párrafo nos comenta, que nos ayudan a entender el comportamiento de los precios, eh, por tal motivo, pues son muy utilizados ya en la práctica porque suman conforme a lo que hemos visto. Si por ahí algunos recuerdan que nos han visto en webinars previos o si no nos han visto, vayan a nuestras redes sociales, ahí están materiales que les pueden funcionar o les pueden parecer interesantes. Previamente habíamos analizado o observado un poco de lo que es la estructura del precio, ¿no? La estructura del precio a través del análisis del price action, a través del chartismo, a través de estas nuevas teorías, por ejemplo, de análisis institucional o los diversos análisis dentro de todo el esquema de análisis técnico que podamos integrar, ya nos dicen algo. Ahí ya con esas herramientas nosotros ya tenemos algo en cuanto a entender el precio. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues la tendencia por primer punto. Posteriormente podemos identificar niveles estructurales para considerar que son niveles importantes de soporte o de resistencia, niveles de estructura de punto pivote, etcétera, ¿no? Todo eso ya previamente lo pudimos haber analizado y posteriormente llegan los indicadores y osciladores que nos van a sumar precisamente a cómo entender estos precios, ya sea en cuanto a la fortaleza de dicha tendencia identificada, en cuanto a la posible, a alguna reversión de la tendencia identificada por la composición de algún indicador, ya sea algún nivel de sobrecompra, sobreventa que esté cansando algún impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero importante enfatizar en esta parte, son un valor agregado a lo que ya podemos entender en cuanto al interpretar a los precios, a los diferentes mercados en cuanto a su estructura. Por lo tanto, vamos a ver diversos temas. Vamos a empezar, o más bien dentro de lo que les comentaba de esta clasificación de acuerdo a su función, vamos a hablar de 4 funciones, ¿vale? El primero es indicadores de seguimiento de tendencia. Vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de estos, digamos, de estos conjuntos que les comento. El primero son indicadores de seguimientos de tendencia. Posteriormente vamos a ver osciladores, indicadores de oscilación. Posteriormente vamos a ver indicadores de volatilidad y al final vamos a ver indicadores de volumen. Esos cuatro rubros o esos 4 conjuntos podemos clasificarlo precisamente porque cada mercado es diferente, porque cada temporalidad que podemos estar analizando es diferente y es importante como entender según su función cuál sería su importancia agregada. No por esto quiere decir que si yo utilizo un oscilador que es eh, más utilizado o más operado en rangos, no me va a funcionar en tendencia para nada. Todos los indicadores y osciladores nos van a dar algo, nos van a dar un punto de valor, pero sí es importante como tener esta clasificación porque podemos tener un espectro mayor. Otro punto importante es que
hoy vamos a ver como una muestra dentro de estas clasificaciones. Posteriormente, en futuros webinars, ya nos podemos ir al foco, ya podemos analizar de todos los indicadores y osciladores que vamos a ver, podemos analizar cada uno a detalle para ver pues toda su composición, para meternos, digamos, en las entrañas del indicador y por lo tanto ver qué temas de valor podemos sacar de cada uno de estos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que sería indicadores de seguimientos de tendencia y dentro de los puntos a destacar, que ya lo verán visual, estos nos ayudan mucho a identificar tendencias de una forma inmediata. Vamos a identificar niveles de rechazo probablemente muy importantes, vamos a identificar señales de dirección y vamos a identificar convergencias y divergencias. ¿A través de qué indicadores vamos a identificar todo esto? A través de los promedios móviles y a través del MACD. Este indicador de convergencia y divergencia en cuanto al impulso, que en un momento les comento, ¿vale? Y empezando por las medias móviles, aquí les pongo dos gráficos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda las medias móviles como primer punto de lo que les acabo de comentar? Primero, nos ayudan a identificar una tendencia. En este ejemplo, la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque la media, la suavización, que también es algo que nos ayuda de los precios, la suavización de estos precios indica una pendiente a la baja, por lo cual, por de facto, podemos identificar que esta es una tendencia descendente o bajista. Primer punto. Lo podemos ver de otra forma, si el precio se encuentra por debajo de un promedio móvil, generalmente en este caso de largo plazo, de 100 periodos o de 200 periodos, lo que vamos a entender que es una tendencia bajista. Aquí vemos que el precio en todo este periodo está por debajo del promedio móvil y por tanto ya identificamos una tendencia bajista. En un momento veremos el ejemplo con una tendencia alcista, pero esa es una primera función. Posteriormente, otra segunda función es el identificar niveles de soporte y de resistencia relevantes. En este caso, cuando el precio en esta tendencia bajista que ya identificamos, que es la primera, por ahí si no se ve el cursor díganme, pero estoy señalando la primera imagen, la imagen de arriba. Como pueden ver, el precio está por debajo de la media móvil, ya tenemos tendencia bajista, primer punto. Posteriormente, cada que el precio toca a la media móvil, digamos en los niveles máximos, lo rechaza y sigue bajando el precio, por lo tanto esos son niveles de resistencia ya tendenciales y aquí vemos como en dos ocasiones toca el precio, el precio toca la media móvil y sigue bajando. Entonces podríamos entender entonces en esos puntos, en esos niveles, que son niveles importantes de resistencia. Y un tercer punto indica lo que son, en cuanto a las medias móviles solamente, indica lo que son cruces de dirección, direcciones probables. ¿Aquí qué me va a decir? En la segunda imagen, la parte de abajo, cuando una media móvil de un menor plazo o menos periodos, vamos a pensar que son 50 periodos menor plazo y 100 periodos mayor plazo. Entonces vamos a pensar que la línea roja es de 50 periodos y la línea azul es de 100 periodos. Cada que la media móvil cruza hacia abajo al promedio móvil de mayor plazo, en este caso la línea azul, es una señal de venta, ¿no? Probablemente. O más bien, es una señal clara de venta, así se interpreta, y por lo tanto, de esa manera se puede tomar en la interpretación. En el inverso, cuando la línea de corto plazo, la línea roja, cruza hacia arriba, de abajo hacia arriba a la línea azul, esto sería una señal de compra en la interpretación. De esto estamos hablando en un cruce de promedios móviles y con esto tenemos ya dos señales puntuales, ¿vale? Entonces, vámonos a ir al MetaTrader para hacerlo muy dinámico. Y ustedes están viendo por aquí, me voy a ir a periodos de una hora. Y voy a empezar con el agregado. Ustedes pueden irse a insertar indicadores. Van a buscar uno que se llama promedio móvil, moving average. Y le van a dar, vamos a empezar con una media de 200 periodos. 200 periodos de una hora cada cierre, ¿vale? Entonces, de esta podemos elegir simple, exponencial o ponderada. De eso no nos vamos a meter, solo lo vamos a dejar en simple. Y vamos a darle, para defenderlo de largo plazo, ok. Vale. Entonces, primer punto,
este ejemplo, en estos precios que estamos viendo, la tendencia es alcista porque el precio está por encima de la media móvil. Vemos por ahí una línea, una zona de soporte que puede ser importante. Lo voy a marcar de este lado porque toca al indicador, y aquí vemos una probable zona como de rechazo. Vamos a bajar la temporalidad porque en 200 periodos solo me toca una vez, pero podemos ver que aquí toca en más ocasiones, ¿no? Aquí aguantó y siguió subiendo. En este punto aguanta, sigue subiendo, y todos estos puntos los aguanta y sigue subiendo hasta este nivel, que en este caso pues estaría perforando a la baja, ¿no? Pero todos estos son ejemplos de rechazo, ya sea rechazo al alza o en este caso algún rompimiento que está haciendo de este lado. Entonces, ya vimos dos puntos en el ejemplo que serían como de los bullets que les estaba mostrando, y si nosotros vamos a agarrar el ejemplo que les decía, vamos a agregar un segundo promedio móvil, ahorita lo vamos a bajar a 30 periodos, estoy agarrando números al azar, realmente no hay ningún motivo, pero lo que sí me importa es que sean menos periodos. Si yo hago esto y por aquí quito un poquito lo que sería el precio, nos damos cuenta, voy a ampliar el indicador, nos damos cuenta que aquí hubo una señal, un cruce de abajo hacia arriba, una señal en este momento de compra, y vemos como todo este periodo la respetó, y hasta este siguiente nivel hay un nuevo como tratamiento, un intento de cruce a la baja, pero que realmente no lo ejerce, ¿vale? En, en este cruce de acá vemos un cruce como en el ejemplo, de arriba hacia abajo, y vemos como en todo este periodo pues tuvo un comportamiento a la baja, y desde este punto, desde esta señal, habría sido asertivo, ¿vale? Entonces, me voy a ir muy rápido porque son varios indicadores, entonces si tienen dudas, por favor, coméntenla en el área de preguntas, y si no, voy a continuar con los siguientes indicadores. Voy a quitarlos para seguir con nuestro análisis, y vamos a ver el segundo indicador. Nos vamos a la diapositiva. Y el segundo indicador que nos ayuda mucho en la tendencia es el MACD. En este caso, su principal función del indicador es observar convergencias y divergencias. También, como pueden ver ustedes, hay señales de cruce. En este caso, el histograma, que serían las barritas que va haciendo como tipos montañitas. Cuando el histograma cruza, como en este punto que les muestro aquí en morado, de abajo hacia arriba, la parte baja del gráfico, cruza el histograma de abajo hacia arriba a lo que sería la línea punteada, que sería la línea de señal del MACD. Esto sería un indicador o señal de compra, y vemos cómo funciona porque desde este punto empieza a subir el precio considerablemente, y en el ejemplo, en el segundo cuadro, vemos cómo el histograma cruza de arriba hacia abajo a la línea de señal, y vemos cómo disminuye viendo una corrección en el precio, ¿vale? Obviamente estoy agarrando los puntos donde se ve claramente lo que estoy indicando, pero a veces pues tiene, digamos, comportamientos de error, como cualquier variable estadística y como cualquier análisis estadístico, ¿vale? Pero funciona de esta manera. Y por otro lado, funciona a través de las convergencias y las divergencias. En este caso, convergencia significa que el oscilador o el indicador está haciendo lo mismo que el precio, y divergencia es que está haciendo algo opuesto. Entonces me voy a ir a lo que sería me voy para acá, 30 minutos, bueno, lo voy a dejar ahí, y voy a buscar, en este caso, el indicador MACD, ¿vale? Lo voy a aceptar tal cual está. Voy a cambiar un poquito el color. Bueno, no quería cambiar eso, pero en un segundo, para que sea un poquito más claro. Y bueno, vamos a ver si podemos identificar. Vámonos a H4. En este caso, voy a agregar el euro dólar para ver varios activos y no nos metamos solo en uno. Y con eso quedamos. Listo, MACD, ya estamos por acá. Y vemos, aquí es un poco más claro como las señales.
En este caso vemos una primera señal importante, el indicador MACD cruza el histograma a la línea punteada y podemos observar cómo a través de ese indicativo, todo este rango de cruce, por ahí posteriormente nos da lo que sería un movimiento ascendente, ¿no? El precio empieza a subir. En el caso opuesto, vemos cómo en la parte alta del MACD, el histograma cruza a la baja la línea punteada y vemos cómo en esta parte es todavía más inmediato la reacción. Vemos cómo el precio empieza a caer posteriormente a haber visto la señal, ¿vale? Entonces, eso tenemos como primer punto. Zonas de cruce dentro de la interpretación del MACD. Ahora, ¿qué es convergencia y divergencia? En este caso, la convergencia sería que estuviera el precio haciendo exactamente lo mismo y que el indicador esté haciendo lo opuesto. Voy a tomar una divergencia que aquí puedo observar. Vemos como aquí hay una pendiente al alza. Lo voy a marcar con blanco para que sea un poquito más claro. Y vemos como aquí, en este punto, hay mínimos ascendentes, ¿no? Un mínimo más bajo y un mínimo más alto que hace una pendiente ligeramente ascendente. Y en el precio estaría haciendo en el mismo periodo lo opuesto. En este caso vemos como los mínimos son descendentes, los mínimos son ascendentes en el MACD y esto es una divergencia alcista. Quiere decir que después de un comportamiento, ya después de alguna confirmación de vela probablemente o algún otro indicativo, lo que estaríamos viendo es un comportamiento al alza que en este caso pues se da de una forma más clara, ¿vale? Podemos ver divergencias alcistas, también bajistas. Realmente el MACD, ahí sí se los puedo compartir. En la experiencia he visto que es muy asertivo y vemos cómo aquí hay una divergencia bajista. Vemos máximos descendentes, un máximo, dos máximos, tres máximos descendentes. Y en el caso del precio, muchas gracias, vemos máximos ascendentes. Y en este caso vemos como después de una señal que podemos después correlacionar, una reacción a la baja considerable, que ya en la práctica, lo repito, es muy interesante el comportamiento, ¿vale? Entonces, nos dice Iván, primer pregunta. Buen día, se me cortó un momento el internet, ¿podría repetir por favor las configuraciones de los parámetros MACD y de las medias móviles? Ok, en este caso, estimado Iván, realmente no estamos cambiando ninguna configuración, estamos haciendo por default. De hecho, voy a hacer todos los indicadores, los voy a ingresar por default y posteriormente cuando ya analicemos en futuros webinars cada uno de los indicadores a detalle con lupa, ahí ya estaremos viendo algunos puntos importantes ya en las configuraciones que pudieran ser de valor. Ahorita no estamos haciendo esto. Y lo que sí había comentado pues son lo de los cruces de promedios móviles de mayor plazo con menor plazo. Hicimos un ejemplo de media móvil de 100 periodos con 30 periodos y vimos algunas señales. De todos modos, no te preocupes, este webinar se va a quedar grabado y se los vamos a compartir a todos ustedes, ¿vale? No se preocupen. Entonces, voy a seguir para poder ver los demás indicadores y cualquier pregunta me comentan. El siguiente ya entra dentro del bloque de osciladores y dentro de estos indicadores de oscilación, solo puntualizar que los mercados no son verticales, los mercados hacen zigzag, hacen ondas de impulso, luego regresan, hacen correcciones a cualquier tendencia que ustedes podamos o más bien identificar, siempre va a haber ondas, no son verticales, no son como hacia arriba y hacia abajo de una forma vertical. Son oscilaciones y por tal motivo estos niveles de oscilación nos ayudan a identificar a través de estos indicadores niveles de sobrecompra y sobreventa y algunas señales de dirección. Vamos a ver dos, ¿no? Que sería por primer punto el RSI o el Relative Strength Index, el índice de fuerza relativa, que su principal valor es que nos indica niveles de sobrecompra y sobreventa. En el ejemplo pueden ver por debajo, en la parte morada, que es el RSI, como marqué con cuadros que cuando está el RSI en niveles, en este ejemplo, en niveles altos, en el indicador en 70 o más, estamos hablando de
niveles de sobrecompra, por lo tanto, posterior a una sobrecompra, probablemente veríamos correcciones a la baja, y los que están en los cuadros debajo, estaremos identificando niveles de sobreventa. El mercado ya habría vendido mucho y una probable oscilación siguiente sería al alza, como vemos en los ejemplos, ¿vale? Entonces me regreso al MetaTrader, voy a eliminar este indicador y voy a agregar lo que sería el RSI. Todo esto lo pueden agregar en las herramientas. Todas las herramientas que haya en el MetaTrader son gratuitas, teniendo la cuenta con Equity y teniendo su plataforma, son gratuitas y pueden agregar muchas en un mismo gráfico. Cosa que en otras plataformas luego es complicado hacerlo. Pero bueno, dicho eso, en este caso voy a identificar estos niveles importantes, como podemos ver aquí, toda la zona posterior a 70, este es un nivel de sobrecompra y posterior a haberla identificado, también nos da una señal de corrección. En este caso vemos que por aquí hay otra, vimos una corrección posterior pequeña, no tan clara. En este caso vemos un nivel de sobreventa, donde posteriormente sube de una forma considerable. Y por acá también vemos un nivel de sobreventa. Como podemos observar, son los puntos, también es un indicador muy fiable que como cualquier herramienta estadística puede tener márgenes de error. En estos puntos no hay corrección al alza, pero digamos en su mayoría sí vemos como comportamientos de asertividad y eso es importante, ¿no? Da mucho valor porque en la aplicación ayuda mucho. Eso por un lado, realmente es muy sencillo la interpretación. En la otra parte que les hablaba de la dirección, podemos observar tendencias también en el RSI. En cuanto a la fuerza relativa, voy a tomar este punto, vemos como aquí eh, observamos mínimos crecientes, como lo que sería identificar una tendencia, y mientras esta directriz, ejemplo que les estoy colocando, se mantenga, podemos entender o interpretar que la fuerza relativa del precio, en este caso del comportamiento alcista en esta temporalidad, se mantiene. Cuando nosotros por ahí vemos un rompimiento puntual, como en este caso del RSI a la baja, en cuanto a la pendiente, podemos empezar a interpretar que por un lado ya habría llegado a niveles de sobrecompra, ¿no? Entonces ahí ya nos da un aviso el RSI. Y por otro lado, nos habría dado un indicativo de rompimiento de esa tendencia, esa directriz alcista, por lo que la fuerza relativa de ese impulso alcista probablemente estaría disminuyendo y podremos ver una corrección, en este caso a la baja, como la que actualmente estamos observando en tiempo real, ¿vale? Eso sería una forma de interpretación. Y nos regresamos a las diapositivas con otro indicador que es el indicador estocástico, que también nos da niveles de sobrecompra, sobreventa, pero esto, digamos, en cuanto a la composición del indicador, su fórmula matemática es mucho más sensible, tiene más sensibilidad al comportamiento del precio, por lo cual los niveles en los que llegan en zonas altas y zonas bajas es más repetitivo. Esto en cuanto al scalping es muy utilizado precisamente porque da múltiples señales de este comportamiento y posteriormente nos da cruces, como lo que serían medias móviles. Hay dos indicadores en cuanto a suavización del precio y también da cruces que se interpretan de la misma forma, ¿no? Cuando la línea más, volátil o de menor plazo cruza a una línea punteada de mayor plazo, pues son señales de arriba hacia abajo de venta y por debajo de abajo hacia arriba de compra, ¿vale? Hay múltiples señales, repito, esto también es bien importante, no porque pase eh, vamos a tener la certeza de que se va a repetir, por tal motivo hacemos gestión de riesgo, pero sí nos da mucho valor en cuanto a la interpretación. Y la forma de agregarla es la misma, buscamos en este caso oscilador estocástico. En un segundo.
y se va a agregar al precio, ¿vale? Entonces vamos a identificar de igual manera por ahí niveles, vemos como aquí también se repite, de este lado, a pesar de que se acerca, no siempre toca, por lo tanto, muchos operadores buscan siempre una confirmación, quiere decir que primero cruce al alza y posteriormente cruce a la baja, o hay confirmaciones que pueden ser como, en este caso, repetitivas, ¿no? En este caso, una doble confirmación también da un indicativo importante, o más bien un nivel posterior a un indicativo en este caso, sobreventa, puede ser un comportamiento al alza y eso también da una interpretación del precio. Vemos por acá también una que llega y posteriormente sube el nivel, ¿vale? Eh, voy a hacer cambios de temporalidades también para que no solo nos enfoquemos en un activo y una temporalidad. Entonces, seguimos con el estocástico y la línea, digamos, que no es punteada, la línea azul, cuando cruza de abajo hacia arriba, como les decía, es una interpretación similar al cruce de medias móviles, y también podemos ver este tipo de patrones. Si nosotros, voy a dar como un punto combinatorio, que también se puede hacer. Ustedes pueden combinar osciladores e indicadores y es bien válido. Cualquier cosa que les dé valor en su interpretación y análisis es muy válida. Entonces, aquí estoy agregando un RSI, un indicador estocástico, y cuando hay convergencia en cuanto a indicadores, también eso puede ayudar mucho ya en la práctica de lo que nos daría valor ya en cuanto a la toma de decisiones, ¿vale? En este caso, vemos aquí un doble nivel, vemos acá un patrón más claro de sobreventa y vemos cómo el precio pues empieza a tomar estas lógicas basados en algo muy similar, ¿no? Que es identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, pero aquí está lo que les quería decir. A diferencia del RSI, que toca menos puntos los niveles máximos y mínimos y los contamos en total, el estocástico sí va a alcanzar en algunos momentos mucho más claro, haciendo como esta curva, pero en algunos nada más algún punto, un pequeño punto, que ya para los operadores que les gusta mucho el riesgo y que les gusta mucho el dinamismo, pues pueden tomar estos niveles también como oportunidad. Para quien trata de buscar más confirmaciones, pues va a esperar a esto, ¿no? A que sea una reversión más clara, mucho más profunda del indicador y a lo mejor pues va a combinar con otros osciladores u otros indicadores, ¿vale? Entonces, voy a quitar estos y nos vamos con el siguiente grupo. Vamos a buen tiempo, por lo tanto voy a leer un par de preguntas más y me voy a regresar a la presentación. Nos dice, César, ¿nos vas a proporcionar un setup para señales de entrada? No, César, qué bueno que lo preguntas. No, por regulación, nosotros al dar estos webinars, lo que hacemos son temas educativos, los enseñamos a interpretar, los enseñamos a que ustedes entiendan de una forma en este punto un poquito general, ya en próximos webinars lo vamos a profundizar en cada indicador, pero de una forma general que ustedes interpreten cada uno de ellos y que tomen sus propias decisiones, pero no les estamos diciendo que, que alguna señal o un setup que ustedes van a utilizar para que así hagan su estrategia, no. Eso ustedes lo deciden, ustedes toman los indicadores u los osciladores que ustedes gusten, los combinan como ustedes gusten, toman decisiones bajo su propio criterio y su propio perfil de riesgo, obviamente, y eso, qué bueno que lo preguntas, porque sí tiene que quedar claro, ¿vale? Aquí solo los enseñamos a interpretar y ustedes ya toman las decisiones bajo sus propios criterios. Lo que sí podemos comentar son preguntas puntuales y por ahí sale algún tema que podamos observar. Con gusto en la interpretación lo podemos comentar. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente. En este caso son el tercer grupo, son indicadores de volatilidad y aquí nos vamos ya especializando más al comportamiento del precio, ¿vale? Primer grupo, identificar tendencias, identificar niveles de cruce que sí se pueden interpretar en la teoría como señales y
ya ustedes lo pueden corroborar en la práctica, y que a través de esa conformación también nos ayuda a entender osciladores que nos indican ciertos parámetros, ciertos movimientos en niveles de sobrecompra y sobreventa, porque todos los mercados se manejan en ondas, en oscilación. Y después entramos a la volatilidad. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Digamos, un concepto tratando de aterrizarlo de una forma sencilla. La volatilidad se refiere a cuando hay más movimiento en los precios de mercado, más dispersión se le dice estadísticamente. Esto quiere decir que si por ahí un mercado sube de 1 a 1.10, 1.20 y luego regresa a 1.05, los movimientos son pequeños, realmente eh, hablando porcentualmente, es movimientos mucho menores al 0.20%, como pasa en algunos activos. ¿Qué pasa cuando un precio, vamos a pensar en una acción ejemplo, pasa de $100 y el día de mañana vale 120 y el día de mañana regresa a 98 y luego el fin de semana o el viernes más bien se va a 150? El cambio en el movimiento de los precios, que estaremos hablando ya en variaciones porcentuales diarias superior a 2%, 5%, 10%, eso estamos hablando de que ese tipo de mercado sería más volátil, o por lo menos ese activo sería más volátil a lo que sería un comportamiento normal en los mercados financieros. Por lo tanto, estudiar la volatilidad ayuda por un lado, a medir el riesgo en cuanto a nuestra estrategia de nuestra gestión de riesgo ya en nuestra operativa real, y por otro lado, también nos ayuda a identificar niveles de probable movimiento acelerado. ¿Por qué es importante en el trading el tema de la volatilidad? Porque realmente en el trading lo que se hace es especular un movimiento en el precio, y se busca que en el menor tiempo posible un precio o un activo haga un movimiento considerable que a mí me dé una ganancia. Si el precio se mantiene durante un año en $100, vamos a pensar un activo X, pues a mí no me sirve de nada porque estaría entrando en 100 y cuando lo quiera vender va a seguir en 100 y yo no habría ganado nada, ¿no? Simplemente estaría flat y estaría perdiendo aparte una comisión por operar. Pero cuando hay volatilidad, los mercados empiezan a hacer movimientos más acelerados, suben, bajan de una forma digamos, más constante, y el estudio de esta volatilidad también me ayuda a identificar oportunidades porque yo me puedo beneficiar de esa aceleración. Y hay algunas, vamos a ver un par de herramientas que nos ayudan a entender esa volatilidad, ¿vale? La primera es las bandas de Bollinger, que lo que nos muestra es un par de bandas, una banda, voy a agarrar este rango, una banda superior, una banda inferior y un comportamiento promedio, ¿no? Una media. Cuando está en la banda superior, estaría a n desviaciones estándar positivas, y cuando estaría en la banda inferior, estaría n desviaciones estándar negativas. Me estoy metiendo un poquito en temas técnicos, pero para quien por ahí conoce el teorema del límite central, ayuda mucho a entender esto, ¿no? Los mercados se mueven con distribuciones, con probabilidad, y este comportamiento en más o menos desviaciones estándar nos ayuda a identificar un par de puntos importantes. Uno de ellos es entender la volatilidad, y otro de ellos es lo que sería una reversión a la media. Cuando nosotros vemos bandas que se amplían, por ejemplo, en este punto por ahí del 21 de agosto, vemos como las bandas se hacen más grandes comparadas con la media. Estamos viendo que la volatilidad incrementa y por lo tanto ya estamos entendiendo la volatilidad. Cuando las bandas son pequeñas, por ahí se alcanzan a ver en 12 de septiembre, en el activo que estamos viendo, vemos como las bandas están más pegadas a la media y la volatilidad es pequeña, ¿vale? Entonces todo esto nos ayuda a entender este punto, y me voy a ir al MetaTrader para que sea más claro. Voy a agregar las bandas de Bollinger que están por aquí y voy a dejar tal cual está. Repito, no nos estamos metiendo a la composición del indicador, por lo tanto no estamos explicando estas entrañas y las posibles modificaciones, lo voy a dejar tal cual está.
Lo importante es saber que son 20 periodos en promedio móvil a 2 desviaciones. Entonces voy a cambiar el color porque se ve muy oscuro. Y lo que pueden ver aquí es que, por ejemplo, en todo este rango, como pueden observar, las bandas se amplían demasiado. Esto por un lado me da una indicación que la volatilidad está incrementando, por lo tanto yo me puedo beneficiar de esa volatilidad y buscar como unirme a esa ola. Es como si, voy a hacer una analogía, como si estuviera surfeando, voy a buscar una ola grande y me voy a ir sobre esa ola, ¿no? Ese movimiento. Entonces, por un lado, ya entiendo la volatilidad. Cuando vemos desviaciones o bandas muy cercanas a la media, como este rango que les pongo por acá, la volatilidad es pequeña, entonces si yo entro en un precio, pues realmente estaría muy cerca de mi entrada y no estaría teniendo ningún beneficio, pero puedo entender que la volatilidad es pequeña, ¿no? Eso también es importante. Y posteriormente, lo que ayuda mucho las bandas de Bollinger es que nos dice que dentro de esta teoría que les comentaba hace un momento, nos dice o nos explica que en algún momento los precios se van a regresar a su promedio móvil, ¿no? Como en este caso, después de haberse ido muy por encima de su banda superior, en algún momento regresa a la media y aquí puedo buscar pues, algún movimiento que para mí puede ser interesante. En este caso, lo vemos más claro, el precio, que también eso ya en la interpretación ayuda mucho, el precio supera la banda superior y aquí, conforme a confirmaciones que pueden ser patrones de vela, otros indicadores, demás, podríamos ver que una reversión a la media sería como que más esperada y vemos como aquí regresa dentro de una banda importante de 0.26%, 500 puntos en cuanto a o 50, 500 ticks. En este caso lo voy a dejar en puntos o en porcentaje para no confundirlos, pero no es cualquier movimiento, es un movimiento importante. Entonces, todo eso, esa reversión a la media, pues tendería a seguir ese comportamiento, ¿no? Ahora banda inferior, pasa a los niveles y revierte a la media. Esto, pues también hay que practicarlo mucho, se recomienda eso porque no es tan sencillo verlo y ya aplicarlo, sino hay que ir entendiendo cómo funcionan los mercados, pero eso ya lo iremos viendo conforme avancemos en webinars porque es importante. Ahorita les quiero dar solo una generalidad. Me regreso a la diapositiva y otro indicador que nos ayuda mucho en el análisis de la volatilidad es el, el ATR, es un indicador de volatilidad en el cual lo que podemos observar es un comportamiento histórico. Cuando está en valores bajos, históricamente que podemos analizar, la volatilidad es pequeña y cuando empieza a incrementar hacia niveles altos, estaremos entendiendo que la volatilidad está incrementando. ¿Vale? Ese es un poquito más fácil en la interpretación y lo vamos a agregar aquí en el gráfico para que ustedes lo puedan observar. Entonces me voy aquí, en este caso lo pueden encontrar hasta abajo en Custom. Son indicadores que hay muchos que pueden descargar, algunos ya están por default, pero aquí lo pueden encontrar. ¿Vale? Lo vamos a agregar y como podemos ver, lo que nos dice es precisamente esas zonas que nos importan, ¿no? Cuando los puntos están por debajo, históricamente en todo este rango, estamos hablando de volatilidad baja, ¿no? Cuando está por encima, vemos que la volatilidad incrementa, ya tenemos algún rango. Este no es estandarizado, simplemente nosotros lo podemos identificar, pero apoyado de las bandas de Bollinger, por ejemplo, que les comentaba, veamos que aquí había un patrón por un tiempo relativamente considerable, se queda a niveles bajos y posteriormente incrementa la volatilidad junto con el comportamiento de las bandas de Bollinger, ¿no? En otro caso, también podemos ver que cierta volatilidad llega a un cierto nivel, probablemente esto lo podamos entender como que la volatilidad ya llegó a su máximo y por lo tanto podríamos integrarlo a la estrategia de salida, si así lo quisiéramos, porque nosotros vamos por movimientos, por impulsos específicos, pero tanto ayuda en estrategia de entrada como en estrategia de salida. Lo importante es ver en qué niveles se encuentra. Esto también se puede vincular
activos que propiamente funcionan con volatilidad, como las opciones, como índices de volatilidad, que nos ayuden a interpretar mejor a dichos indicadores o a dichos activos, pero eso, repito, lo veremos ya en algunos ejemplos posterior. Entonces, me voy a regresar, vamos en buen tiempo, me voy a regresar a la diapositiva y vamos con indicadores de volumen. Antes de eso voy a contestar una pregunta y nos dice Iván: buen día, Daniel. ¿Todos los indicadores y osciladores son compatibles con todos los activos de cada broker? ¿O de qué manera podemos identificar si alguna de estas herramientas son específicas para un tipo de activo en el mercado? Muy buena pregunta, Iván. Realmente entender que no debería haber diferencia en brokers. Todos los indicadores y osciladores están como les decía al principio, en su composición matemática, eh, obviamente, sea para poder vincularlos a algún software como el MetaTrader, tiene que tener detrás de un algoritmo. Alguien que sabe de programación y que sabe análisis técnico puede hacer un indicador basado en un algoritmo, pero bajo este entendido, estos algoritmos tienen que estar apegados a la teoría de cómo funciona cada uno de estos indicadores y por lo tanto se movería por el comportamiento propiamente de los precios, no por el broker en el que se esté analizando o utilizando. Entonces, primera respuesta, no debería de cambiar. Si cambia es porque no habría que analizar ese tema, porque no debería. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando ustedes usan MetaTrader, que es un software que intermedia entre diferentes brokers, realmente nadie, ningún broker tiene la pauta, la posibilidad ni el control para modificar lo que en MetaTrader o que los indicadores por default que ofrece MetaTrader pues que se muevan, a menos que yo esté haciendo el algoritmo, a menos de que yo se lo proporcione a MetaTrader y que yo sepa pues cómo se componen cada uno de esos códigos, ¿no? Pero propiamente todos estos que ofrece MetaTrader, ¿no? Funcionan basados en algoritmos, basados en los precios, con fórmulas matemáticas que están basadas en la teoría, por lo tanto, pues pueden utilizarse sin problema bajo todos los activos que se cubren, en este caso, pues todos los activos que ofrece Equity, por aquí eh, se los, se los coloco por acá. Pero miren, tienen toda esta muestra, tienen futuros, tienen commodities, índices, tienen criptos, tienen acciones, tienen ETFs, tienen Forex o divisas, tienen metales, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos activos, cualquier indicador que yo le coloque al activo va a funcionar basado en los precios del activo que yo esté analizando, sin moverse, sin que tenga ninguna influencia el broker. ¿Vale? Espero haber contestado la pregunta. Voy a regresar a la diapositiva para que veamos los indicadores de volumen. Si no la contesté bien, por favor, repítemela, replantéamela y con gusto la vuelvo a tratar de explicar. Y si tienen más preguntas, coméntenla, por favor. Y los indicadores de volumen, ¿vale? Entonces, los indicadores de volumen lo que nos ayudan mucho es a identificar quién está detrás de esas tendencias. Ya vimos que podemos analizar tendencias, volatilidad, niveles de sobrecompra, sobreventa, como un espectro muy grande es lo que estamos viendo hoy. En este caso, los indicadores de volumen ahora nos ayudan a ver probablemente quién está detrás de esas tendencias. ¿A qué me refiero? La acumulación de volumen, la fuerza del volumen es un patrón que a nosotros nos puede decir si los precios los están moviendo instituciones que tienen una capacidad de volumen importante o operadores retail que probablemente su capacidad de adquisición o de operación es menor y por lo tanto el precio no estaría fundamentado con el volumen, ¿vale? Por lo tanto, los dos indicadores que vamos a ver nos ayudan a identificar la fortaleza del movimiento a través de convergencias y divergencias y podemos hacer un análisis cruzado como con cualquier otro indicador y oscilador, pero es interesante lo que podemos ver con estos dos, ¿vale?
Explícame un poquito más la pregunta, Diego, para poder ahorita al finalizar abarcarla. Dame una pregunta más aterrizada para poder abarcarla. Pero bueno, vámonos con el primero. Es el OBV, un Balance Volume. Y lo que nos va a decir esto sin meternos a la composición matemática es precisamente esta parte. Si el precio converge con lo que sería el indicador, quiere decir que si el precio va en comportamiento alcista y el indicador va en comportamiento alcista, podemos inferir que los precios los están moviendo pues esta fortaleza de operación considerable, como lo pueden ser instituciones, como lo pueden ser operadores con capitales fuertes. Pero cuando nosotros vemos divergencias, como la vemos aquí, una primera divergencia, vemos que eh, la primera línea punteada que coloco en el OVV es mínimos ascendentes y en el precio son mínimos descendentes, vemos una divergencia alcista, por lo tanto la tendencia bajista probablemente no, ya en este punto no la esté liderando eh, nivel instituciones con capacidad importante, podremos ver una reversión como sucede en el ejemplo, ¿vale? Si nosotros vemos por ahí una divergencia bajista que son máximos descendentes y en el precio algo diferente, máximos ascendentes, aquí vemos una divergencia alcista que probablemente nos esté diciendo que la tendencia alcista no la esté liderando capitales fuertes y por lo tanto podremos probablemente, todo se basa en probabilidad, todos los indicadores y los osciladores se basan en probabilidad, no son efectos determinísticos que si pasa X entonces Y. Si tenemos una probabilidad, entonces podríamos pensar que probablemente podemos ver una reversión en el precio, ¿vale? ¿Qué pasa? Me voy a ir directo al segundo indicador, Accumulation Distribution Line, AD. Funciona de la misma manera. La composición de la fórmula matemática no es la misma, pero digamos la interpretación es similar. También identificando divergencias como esta que vemos, es un poquito más larga. Vemos cómo hay mínimos descendentes en el AD, en el indicador, y posteriormente en la parte del precio vemos mínimos ascendentes y vemos cómo funciona porque posteriormente hay una corrección relativamente importante. Por lo tanto, pues funciona en el ejemplo que estamos observando, ¿vale? Entonces, antes de irme a esta diapositiva, me voy a regresar al indicador, voy a tomar otro activo. Realmente, si también quieren ver un activo y quieren ver cómo funciona, también pónganlo en el chat. Y ahora vamos a observar uno muy interesante que se ha movido mucho, el dólar yen. Entonces, ¿dónde está? Por acá está. Nos vamos por acá. Y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Todo esto ustedes lo pueden hacer con nosotros, aprovechando, tenemos muchos interesados que les interesa aprender la plataforma, dominarla y nosotros los ayudamos sin problema a nuestros clientes interesados. Pero bueno, denme un segundo y voy a agregar primero aquí está en el área de volúmenes. Aquí incluso si ven ya hay la clasificación que estamos platicando en el webinar de hoy y ya hay una que tiene MetaTrader de tendencia, de osciladores, indicadores de volumen, eh, etcétera, ¿no? Realmente aquí lo encuentran muy rápido. Entonces tenemos el primero, un Balance Volume, y podemos ver aquí una primera divergencia en esta temporalidad que estamos observando. Vemos como aquí hay mínimos descendentes y en el caso del oscilador, o más, perdón, el indicador de volumen, vemos mínimos ascendentes y vemos como posterior a esta divergencia viene un comportamiento importante al alza que nosotros podemos analizar. Asimismo, fíjense, hay una doble, que esto es interesante porque al final son precios que estamos agarrando aleatoriamente, no hay nada preparado y si me ponen más, con gusto los analizamos.
Pero vean, aquí hay otra divergencia alcista. Mínimos descendentes y en el unbalanced volume mínimos ascendentes y vemos como posterior a haber encontrado un par, una convergencia, bueno, más bien una combinación de divergencias, vemos como el precio reacciona al alza de una forma considerable. Esto visto desde una divergencia eh, alcista, perdón, bueno, sí, una divergencia alcista en el ejemplo, voy a buscar una divergencia bajista, por ahí si alcanzo a encontrarla, a veces no es tan sencillo observarlas, hay que hacer un estudio y recordar que todo esto se combina con otros parámetros, ¿no? Que no se recomienda que ustedes tomen una decisión tan solo por un indicador o un oscilador, ¿no? Sino que hagan un estudio del precio más minucioso. Si quieren ustedes agregar análisis fundamental, lo pueden agregar, todo va a sumar. Si aparte quieren hacer combinaciones de indicadores, también va a sumar. Por lo tanto, es importante decir esto, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos este ejemplo de divergencia alcista eh, y podemos observar cómo está funcionando en el ejemplo, en la realidad. Voy a buscar otro, voy a agarrar el peso dólar para probar el otro indicador. Eh, y ahora nos vamos a ir con el volúmenes Accumulation Distribution Volume. Lo dejo tal cual está. Y vamos a identificar algunas divergencias que nos puedan dar valor. También ustedes identifican alguna, pónganla en el chat y con eso lo hacemos más interactivo todavía. Eh, este es más complicado de identificar divergencias por la composición matemática, pero llegan a suceder. Aquí vemos cómo converge muy bien con los precios. Normalmente no hay mucho. Ah, aquí ya vi una. Tenemos una divergencia, mínimos descendentes, divergencia bajista en el precio. Vemos por aquí máximos ascendentes, que es inverso. Incluso lo podemos arrastrar hasta acá porque se cumple la lógica de máximos ascendentes hasta este nivel. Y posteriormente vemos una corrección. Eh, esta forma es como va funcionando. Por ahí lo que les decía de análisis cruzado es colocar lo que sería dos o más indicadores y eso también nos da valor en cuanto ya a la interpretación puntual. Y podemos ver propiamente divergencias dentro entre ambos indicadores, ¿no? En este caso vemos cómo hay un paralelismo, no son lo mismo porque matemáticamente se componen diferente, pero hay una similitud importante. Aquí vemos en el ejemplo dos divergencias, mínimos crecientes en ambos indicadores, pero en el precio máximos mínimos descendentes y al momento de hacer una confirmación o buscar una confirmación o simplemente si hay más dinamismo se puede hacer desde antes, pero vemos cómo funciona también. En este caso voy a buscarla a ver si aquí se cumple un análisis cruzado. Aquí vemos que incluso se parecen demasiado. Ah, no, está otro, perdón. Es igual, es el mismo, por eso se parecen mucho. AD, on balance volume. Listo. En este punto vemos cómo funcionan. Realmente ambos tienen el mismo comportamiento. Pero en este caso el único que identifica divergencia bajista sería el Accumulation Distribution. Y el OVV en este caso no lo está marcando. Pero aquí lo que veríamos cuando es análisis cruzado es que si convergen, pues digamos hay fortaleza en cuanto al comportamiento del volumen.
Si hay divergencia, entonces podemos nosotros elegir, ponderar cuál en nuestro análisis tiene más importancia y tomarle la decisión sobre dicho cruce en cuanto al análisis puntual. ¿Vale? Entonces, eh, vale, vamos a buen tiempo, pero podemos hablar de algunas respuestas, algunas preguntas que me comentan. Por favor, pónganlas en el chat para irlas abordando. Y nos dice Iván: hola Daniel, tengo otra pregunta más. Uno, en tu experiencia, ¿qué activos te gusta operar con frecuencia y por qué? De antemano, te agradezco tu respuesta. Ok, bueno, lo digo en mi experiencia, hago el disclaimer, no los incentivo a que hagan los mismos que yo, cada uno tenemos diferente perfil y diferente enfoque, pero solo en mi experiencia y en mi opinión, para responderte, yo analizo mucho índices bursátiles, en específico analizo el Standard & Poor's 500, analizo digamos, la totalidad de índices bursátiles para tener una idea de mercado en general, el índice DAX, el índice Nikkei, el índice CAC, veo índices de Latinoamérica, el Merval, veo el Bovespa, el IPC en México, etcétera, ¿no? Realmente por mi trabajo y por mi experiencia y la forma que analizo, yo veo mucho mercados accionarios, por lo tanto veo precios de acciones y también veo índices bursátiles, pues sigo mucho estos precios, ¿no? Pero sobre todo el Standard & Poor's 500 para mí es de los más importantes. Y en cuanto a divisas, yo sigo mucho el euro dólar, el peso mexicano, eh, el, el- o más bien el dólar contra el peso mexicano, sigo el índice dólar por la importancia o la forma que me ayuda a analizar las paridades de economías desarrolladas, como el dólar contra el yen, el euro dólar, la libra dólar, todo el índice dólar ya me da una idea de cómo se están comportando la canasta. ¿Y por qué? Pues realmente, por un lado, porque mi trabajo me lo permite, entonces puedo tener el enfoque en todos estos activos. El peso mexicano, porque soy mexicano y por lo tanto lo sigo muchísimo, estoy muy vinculado con la macroeconomía de México y eso me ayuda a entender más al activo. Eh, el petróleo también lo sigo mucho porque analizo y leo mucho noticias geopolíticas. Tomo el tema geopolítico, me gusta mucho y aparte lo analizo, por lo tanto también. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Realmente no hay como cuáles son los mejores activos, no. Realmente los activos que más entendamos por nuestro trabajo, por nuestro propio entendimiento, porque al final nos pueden gustar o no más, pues son los activos que puede uno seguir, porque al final entender estos mercados nos va a dar una probabilidad mayor de entender pues qué noticias les impactan, de entender su propio comportamiento en cuanto al análisis técnico. Hay patrones que se repiten. Yo veo mucho que en el Bitcoin hay muchos patrones de chartismo, ¿no? Hay muchos momentos en que se van capturando los precios en patrones chartistas y eso el activo lo sigue mucho. Por lo tanto, a lo que voy con esto es que si ustedes pueden tener este mayor acercamiento con estos activos más que otros, aprovéchenlo porque eso les va a dar mayor entendimiento del mercado y todos son buenos, ¿no? Todos los mercados son buenos y entre más los entendamos, tenemos una mayor idea de las finanzas y de la economía para tomar decisiones, ya sea de trading o tomar decisiones incluso personales, ¿no? Profesionales. Eso era como mi respuesta, Iván. Eh, nos dice Diego, si aprendes a dominar este análisis, ¿en qué porcentaje es rentable el trading? Realmente es variable, estimado Diego, entendiendo que lo que estamos analizando son mercados de renta variable y por lo tanto es imposible saber de un día N a posterior N días, 100 días, 200 días, 1000 días. Es imposible saber cuánto va a rentar un mercado o cuánto no. Son renta variable, nos basamos en la probabilidad, en estadística, y hacemos un pronóstico a través de las herramientas disponibles, ¿no? Sobre eso se toman decisiones y que se gestiona la cuenta a través de herramientas de gestión de riesgo, gestión de capital, y todo eso es un conjunto.
no hay una respuesta para esto, pero lo que sí te podré decir es que entre más tú entiendas herramientas, entre más tú te especialices en herramientas que te funcionen y que tú veas que ya en un tiempo, tú veas que son asertivas a tu perfil de riesgo, a tu horizonte de inversión, a tu personalidad incluso, vas a ver, van a ir identificando que ciertos, voy a cambiar esto aquí para ya hacer la despedida, ciertos activos, pues nos sirven más que otros, los entendemos más que otros, por lo tanto, pues uno va discriminando y se va quedando con ellos. Entre más uno entienda, entre más uno tenga una estrategia delimitada, entre más uno sepa gestionar el riesgo, entre más uno sepa controlar las emociones, entre más uno sepa diversificar, etcétera, etcétera, hay mayor probabilidad de que haya sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? O sea, una rentabilidad positiva, que la cuenta tenga una pendiente al alza, que cada momento vaya acumulando, vaya la rentabilidad, pues sea en promedio ascendente o que vaya sumando. Y entre mejor entendamos todos estos temas, más probabilidad tendríamos como de esa asertividad. ¿Vale? Eso te podría contestar, estimado Diego. Entonces, si tienen más preguntas, colóquenlas, ya no veo más. Hago la despedida previo a esto que les comento. De antemano les agradezco mucho su tiempo. Al final, siempre que se conectan con nosotros, para nosotros es importante, es valioso. Nuestra intención es darles valor, que todo esto que comentamos, pues algo se les quede, algo que a lo mejor no conocían, pues que probablemente les pueda funcionar el día de mañana y que conforme el pasar del tiempo, con todos los temas que vamos viendo, esto al final que te comentaba Diego, son temas que poco a poco vamos a abarcar, temas de gestión de riesgo, temas de gestión de capital, tengo temas de psicotrading, temas de trading algorítmico, incluso para los que ya están migrando a herramientas automatizadas. Todo eso lo vamos a ir abarcando poco a poco, por lo tanto, el que ustedes nos acompañen y el que ustedes tengan esa disciplina de ir en esta curva de aprendizaje, para nosotros es importante, les agradecemos su tiempo y sobre todo que esperamos que les sea de algún valor. Entonces, los invito a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube como Equity Latam. Hay webinars como este de muchos temas que incluso pueden volver a ver. Pueden seguir que a partir de agosto que empezamos a hacer webinars, empezamos desde temas introductorios, hemos ido avanzando, o si no, de temas de toda la historia de Equity Latam, que son muy interesantes y ustedes pueden verlos de forma gratuita. Estamos en YouTube. Vamos a seguir haciendo webinars, estén pendientes de las redes sociales, en Instagram Equity SC Latam, en Facebook Equity Latam. Vamos también a hacer análisis en vivo, análisis de mercado para tener en cuenta pues todo lo que se va actualizando en el mercado, temas pues, que en el día a día se van acumulando, análisis macroeconómico, análisis geopolítico, análisis de noticias, todo eso cómo va impactando los mercados y también eso pues probablemente les pueda aportar algún valor. También estén pendientes porque en nuestras redes todo eso se va a promocionar. Y si tienen alguna duda, mándenmela a mi correo es daniel.mejia@equity.com. Con gusto yo les voy a contestar. Si tienen alguna duda del tema, coméntenla, yo les contesto a la brevedad. Si quieren la presentación o están interesados, por ahí luego nos comentan en el chat o que nos llaman, que están interesados en conocer a Equity, conocer todo lo que ofrece Equity, las herramientas disponibles y todo lo que ofrecemos como broker. También mándenme correo y con gusto les asignamos a un account manager personalizado para que les dé toda la información y que nos puedan conocer más a detalle. Obviamente, estando con nosotros, pues tenemos la oportunidad de brindarles mayor valor, digamos, un valor más intensivo, más personalizado, más bien, pero eso ustedes con gusto se pueden acercar, mándenme correo y con gusto les comentamos a la brevedad, ¿vale? Y es todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Por ahí nos dice Diego, gracias. Por ahí también César nos comenta que gracias. Gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. También son valiosos para nosotros. Nos manda un saludo, Diego, un saludo hasta allá donde nos observes. Y para todos los demás que se conectaron, muchas gracias. Nos vemos pronto, estén atentos a nuestras redes, se vienen webinars muy interesantes
pues estamos a sus órdenes, ¿vale? Excelente tarde y mucho éxito en todo. Gracias.